Comparto el sexto mensaje del mes de junio de este año 2023 en curso y año 61 de Acuario, en el marco del canal y programa radial Superando Nuestros Límites desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. En el nombre del Cristo, en su gracia, misericordia infinita, que su paz, en y con él, sea derramada sobre nuestros espíritus, sobre nuestros corazones, para que así nos haga partícipe de la luz y en ella y con ella nuestra vida sea plena y próspera. Amén. Tanto hay que compartir de la sabiduría, esa que la naturaleza a través de Dios manifiesta en sus obras y que nuestro estado actual de capacidad de aprender no la percibe. Recordemos que Pedro dice que lo invisible se manifiesta en lo visible, pero hay que tener el entendimiento y la visión para aprehenderlo. En otras palabras, Pedro nos enseña en su epístola de que las obras manifiestas de Dios expresan lo que Dios es. En otras palabras, la naturaleza nos presenta a nosotros el rostro y la sabiduría divina de Dios en su deidad. Esa sabiduría son sus leyes, sus principios, que devienen de Él, de su imaginación, de su mente, de su espíritu. Y esto es algo maravilloso, porque aparte de eso, cuando Dios, el Logo, esa maravillosa inteligencia que es el Sagrado Absoluto Solar, va a obrar en pro o en contra de la humanidad, en su misericordia y en su amor, Él primero nos envía la palabra. Por eso es que intermediaban los profetas, los apóstoles, esos grandes clarividentes como Daniel, como Isaías, como Jeremías, como Elías. Todos ellos intermediaban antes de que la voluntad de ese Sagrado Absoluto Solar que nosotros llamamos Dios se manifestase en el mundo humano. Y esto viene, ¿por qué? Porque si nosotros violamos las leyes naturales, esos principios inteligentes con que Dios hizo la vida, más violamos también las leyes que nosotros mismos creamos, inventamos, para vivir socialmente en lo mínimo de armonía y de respeto, cuando todo eso es violentado, ignorado, obviado, el conflicto que se genera a tal nivel llega hasta los cielos y vienen las consecuencias. Esas consecuencias implican una decisión y un obrar de Dios a través de sus divinos Elohines y a través de su regencia en el mundo. Es decir, su voluntad va a ser manifiesta en lo que se llamaba un castigo, una penalidad que era traducido en catástrofe, que era traducido en guerra, en hambre, en epidemia o en casos particulares en enfermedades. Dios no es bueno ni es malo. Dios no es un individuo ni un sobreindividuo. Dios es la unidad múltiple perfecta. Es el ser. Y en su ser es perfecto, ni bueno ni malo. Y es supraconsciente, aunque la palabra exacta es mucho más, pero es la más próxima que tenemos con el propósito de orientarnos. Ahora bien, esto significa que si Dios generó a la humanidad, un Moisés, para que trajeras sus principios de leyes, es decir, los principios que Dios manifiesta en su misericordia para que la vida sea lo más posible, armoniosa y próspera para la humanidad. Es como cuando el padre orienta al hijo, porque el hijo debe aprender, porque desconoce la vida, porque es un niño, porque es un bebé. Entonces el padre y la madre le van orientando cómo hablar, cómo alimentarse, cómo relacionarse, cómo defenderse, etc. Ese era el mandamiento de Moisés, que nosotros tuviéramos los principios fundamentales, básicos de una convivencia múltiple,
multifactorial en lo que respecta al mundo relacional, no solamente con nosotros mismos, con nuestros semejantes, con el mundo, sino también con nuestro Padre Madre, que es nuestro divino Elohim interior. Entonces, cuando nosotros no cumplimos con esos principios, vienen las consecuencias. Pero no es un punto religioso, no es un punto místico, no es un punto dogmático, no. Sino que los principios de la vida universal que contienen el pensamiento de Dios no deben ser violentados por fuerzas contrapuestas o por la perversión. Allí aparece el ego, allí aparece el anticristo. Entonces, por eso la ley manifiesta el pecado, el error, pero también implica la ley. Y esto fue nefasto porque como nosotros no cumplimos esa ley, entonces cayó en anatema. Y si alguien cumplía 9 de esos mandatos, pero no uno, caía en ese anatema. Hasta que vino nuestro Salvador el Cristo, Yeshua Empandirá, con el nuevo pacto. Y nos trae el amor en Él, en su presencia, en su obra y en su palabra, que es la sabiduría crística. Y nos exhorta al amor, porque el amor lava el anatema de la ley. Entonces, quien ama realiza un acto de amor. Y al realizar ese acto de amor real, crístico, él es salvo. ¿Por qué? Porque ese acto de amor es liberador, porque Dios es amor. Y si nosotros despertamos en el amor y obramos en el amor, somos partícipes de Dios. Y al ser partícipes de Él, todo lo que es inmanente a Él es con nosotros por su gracia. Y en esa gracia no solamente somos salvos, porque somos libres, sino que también somos felices, porque estamos bajo su protección. Y entonces nada nos faltará. Entonces aquí se cumple la palabra del Salmo 23. Y esto es maravilloso. Pero mucho más profundamente, ese acto de amor nos iluminará y nos hará permanecer en la luz a condición de que desarrollemos y perfeccionemos ese amor dentro de nosotros, y la única vía para hacerlo es aniquilando el ego, porque el ego no es amor. El ego es el contrario al amor, es desamor, es crueldad y es egoísmo. Paz inmerencial. Llamado eres,